La embolia de pulmón es una patología, por un lado, muy frecuente y por otro lado, con bastantes problemas diagnósticos, no tanto así en su tratamiento, que está esquematizado. Nosotros queremos presentarles una secuencia diagnóstica, una forma de pensar en una patología que nos ocupó durante varios años y nos interesó en forma especial. El punto más importante es que no hay un único camino para hacer diagnóstico en la embolia de pulmón, sino fundamentalmente es el que uno puede recorrer con los elementos que tenga a su alcance en el hospital donde esté trabajando. Nosotros vamos a tratar de mostrar todas las secuencias posibles, pero lo que es importante recordar que en la embolia de pulmón uno tiene que llegar a un diagnóstico de certeza, de presencia o ausencia de la enfermedad, porque las cifras que disponemos de morbo y mortalidad son sustancialmente distintas si el paciente ha sido diagnosticado en forma correcta y tratado en consecuencia, a que si el enfermo no se sospecha el diagnóstico o no se hace el diagnóstico de certeza de embolia de pulmón y por lo tanto no recibe el tratamiento adecuado. Doctor, le quería comentar un paciente que tenemos en la guardia. Bueno. Es un paciente de 64 años, sexo masculino. Como factores de riesgo es tabaquista severo de 40 cigarrillos día, dislipémico y obeso. Antecedentes de importancia: es portador de un CA de próstata, no quirúrgico, y hace 20 días que está en reposo en cama por dolores óseos importantes. Hoy a la mañana, cuando se incorpora para ir al baño, presenta un dolor precordial opresivo de una intensidad 7 en 10 aproximadamente, acompañado de disnea importante, por lo cual motivó a la consulta. El dolor duró aproximadamente 10 minutos. A la guardia el paciente llega taquipneico con una frecuencia respiratoria de 36 por minuto, sudoroso, hipotenso, la TA era de 160, taquicárdico y parcialmente obnubilado. Todavía no le hemos hecho los demás exámenes complementarios. Ese es el cuadro actual del paciente. Nosotros teníamos la sospecha por la presentación del cuadro y por los antecedentes del paciente, si bien nos faltan datos, como primera instancia, de descartar un cuadro isquémico agudo y descartar la presencia de tromboembolismo de pulmón. Claro, yo creo que esos son dos cuadros fundamentales en un paciente con este tipo de presentación, a los cuales podríamos mencionar como elementos de diagnóstico que uno tendría que tomar en cuenta en todo paciente con dolor precordial y que hace un cuadro de severo compromiso cardiovascular, es la presencia de un aneurisma disecante o de otra causa de dolor torácico agudo. Pero básicamente tendríamos que encarar en forma lo más rápida y eficiente posible los distintos diagnósticos diferenciales y los estudios complementarios que nos aclaren o descarten alguno de esos diagnósticos. Bueno, doctor, ya tengo algunos resultados. La radiografía era dentro de límites normales, no mostraba ninguna alteración. Los gases, el pH era 7,48, la PO2 62, la PCO2 32, bicarbonato 21 y la saturación 92%. Tiene una alcalosis respiratoria con una hipoxemia, hipocapnia. Y este es el electro que le hicimos recién. Perfecto. Antes de comentar el electrocardiograma, por ahí valdría la pena comentar algo de los gases. Los gases en sangre en este tipo de patologías son orientativos, o sea, nos permiten sospechar algún tipo de patología pulmonar y descartar otra. En este caso, una hipoxemia y alcalosis respiratoria podría corresponder a un cuadro de embolia de pulmón, pero hay que recordar siempre que aún pacientes con embolias masivas de pulmón pueden cursar con gasometría normal. El electrocardiograma en este caso es muy ilustrativo. Primero porque el mayor valor que tiene el electrocardiograma en el embolia de pulmón es descartar otras patologías. En este caso, y la más importante, es el infarto agudo de miocardio.
paciente que se presenta con dolor precordial de duración variable y con cuadros de severo compromiso cardiovascular, si uno puede excluir una patología coronaria aguda, indudablemente ha descartado un grupo importante de diagnósticos. Bueno, acá tenemos un trazado con ritmo sinusal, con taquicardia sinusal en realidad, un paciente que vemos en las derivaciones del plano frontal y en el plano horizontal un bloqueo de rama derecha y una expresión de sobrecarga de ventrículo derecho a través del aumento de las ondas R en las derivaciones precordiales derechas. Como mencionaba la doctora Estebanés, también está presente el signo que está descrito de onda S en derivación 1 y onda Q en derivación 3, que acompaña frecuentemente a este tipo de patologías. Bueno, le realizamos al paciente un centellograma ventilación-perfusión. En la ventilación no se observó alteraciones significativas, pero sí en la perfusión se observó una marcada hipoperfusión en ambos pulmones y una marcada hipoperfusión principalmente en el pulmón derecho. Este es un estudio realmente muy interesante y en este caso particular es bastante concluyente porque el paciente tiene un marcado déficit en la circulación pulmonar que no se acompaña con ninguna alteración en la ventilación. Lamentablemente no siempre pasan las cosas así, sobre todo la mayor parte de los pacientes que tienen cuadros compatibles o que uno sospecha la embolia de pulmón, se trata de pacientes en posoperatorio, con problemas cardiopulmonares previos, donde frecuentemente tienen alterada su ventilación. Entonces, las alteraciones de ventilación-perfusión no son tan claras y tan marcadas como en el caso que trajimos acá para ilustrar. En ese caso hay que recordar que el centellograma de ventilación-perfusión es importante hacerlo en los dos casos, porque lo que importa es el mismatch o la no similitud entre los defectos de ventilación y de perfusión. Cuando un paciente tiene en el mismo territorio un defecto de ventilación y de perfusión, uno puede razonablemente atribuir ese problema a otra patología, una neumonía, una telectasia o cualquier otra patología cardiopulmonar previa. Cuando por el contrario, el segmento que uno está estudiando o cuando los defectos son en múltiples segmentos, tienen ventilación normal y uno ve importantes defectos en la perfusión, como en este caso, la sensibilidad y la especificidad para diagnóstico de embolia de pulmón es prácticamente total. Por lo cual, el centellograma de ventilación-perfusión hecho en esas características, cuando uno puede obtener una buena ventilación, constituye una piedra angular en el diagnóstico definitivo ya de embolia de pulmón. Cuando el resultado es dicotómico, es decir, cuando el resultado de un centellograma de ventilación-perfusión es normal, el diagnóstico de TEP excluye el diagnóstico de TEP. Cuando el diagnóstico es de alta probabilidad, como en este caso, prácticamente en más del 95% de los casos tiene embolia de pulmón. El problema es que en nuestra experiencia y en la mayor parte de los centros, alrededor de entre un 25 y 30% de los pacientes que se les efectúa un centellograma de ventilación-perfusión
para descartar o para diagnosticar TEP, el resultado es de probabilidad intermedia, que en realidad constituye un no resultado, un no diagnóstico, porque al médico que está tratando a un enfermo con sospecha de embolia de pulmón necesita tener una respuesta más categórica. Su paciente tiene embolia de pulmón y por lo tanto hay que tratarla, o su paciente no lo tiene, entonces no hay que someterlo ni a más estudios ni a tratamientos que son bastante invasivos. Por lo tanto, una vez aclarados estos puntos, vamos a avanzar un poquito más en cuáles serían los pasos diagnósticos que uno puede hacer cuando el centellograma de ventilación-perfusión, si tenemos la posibilidad de hacerlo, no es tan concluyente como en este caso. Y antes de eso hay que dejar clara una pauta que es fundamental en el tratamiento de estos enfermos. Cuando el médico de cabecera sospecha con fundamentos que el paciente puede tener una embolia de pulmón, el tratamiento debe instituirse en forma inmediata. Y debe hacer el máximo esfuerzo para corroborar o no ese diagnóstico en el lapso más breve posible. Pero el diagnóstico no debe esperar, el tratamiento no debe esperar hasta que el diagnóstico esté confirmado, porque en muchos casos eso puede demorar varias horas, a veces un día, y en ese lapso el paciente está desprotegido. Entonces ahora encararemos la nueva etapa en el diagnóstico. En este paciente, en el cual la sospecha clínica de TEP era elevada y el centellograma resultó de alta probabilidad de TEP, ¿tiene utilidad hacerle una angiografía de pulmón? Yo creo que la angiografía de pulmón, en realidad uno tendría que hablar con mayor propiedad de la hemodinamia pulmonar, Sí. tiene utilidad en la mayor parte de los pacientes con embolia de pulmón o con diagnóstico firme, aún con los pacientes con diagnóstico firme de embolia de pulmón. Pero creo que esto merece una pequeña explicación. Lo importante es, en principio y como criterio general, cuando uno tiene que enfrentarse a una patología como la embolia de pulmón, que tiene una morbimortalidad muy elevada, cuando el diagnóstico no se hace o cuando el tratamiento se difiere o directamente ni se lo sospecha, lo importante es utilizar con la mayor de la mejor manera los recursos que uno tiene en su propio hospital. Por lo tanto, no tiene sentido decir que en el diagnóstico de esta patología uno tiene que cumplir cada uno y todos los pasos que se pueden hacer. Uno tiene varios elementos diagnósticos. Tiene, como dijimos, el centellograma de pulmón. Si tiene la suerte de trabajar en un servicio o tiene acceso el paciente a un servicio de hemodinamia y no es tan fácil la centellografía de pulmón, por ahí el orden se invierte. En nuestro hospital, que contamos afortunadamente con los dos elementos diagnósticos y que tenemos un especial interés en la hemodinamia de la embolia de pulmón, nosotros hemos hecho rutinariamente, como usted sabe, en muchos pacientes con sospecha clínica de embolia de pulmón, un cateterismo derecho para ver las presiones pulmonares y para efectuar una angiografía. Hoy por hoy, la indicación formal de la angiografía de pulmón está dada en aquellos pacientes donde los elementos diagnósticos que nosotros estuvimos discutiendo hasta ahora, como puede ser el electrocardiograma, los gases y fundamentalmente la centellografía de pulmón, no son concluyentes. Entonces, el primer punto, uno tendría que hacer una angiografía de pulmón en aquellos pacientes donde no tenemos diagnóstico de certeza. En pacientes como el que usted me ha presentado, que estuvimos discutiendo hasta acá, que hay una fuerte sospecha clínica por una parte y que el centellograma es de alta probabilidad, la indicación fundamental de la hemodinamia pulmonar estaría dada por un mejor y más adecuado manejo de la hipertensión pulmonar que acompaña estos cuadros, y si, como vamos a discutir un poco más adelante, uno decide efectuar tratamiento trombolítico, la chance de poder hacerlo in situ y no tener que hacerlo por vía sistémica. Pero creo que, así no tiene sentido derivar pacientes para angiografía de pulmón cuando uno tiene el recurso de la centellografía a mano y esta es categórica. Creo que sí es imprescindible perseguir el diagnóstico de embolia de pulmón cuando los elementos diagnósticos que uno hizo hasta el momento no son concluyentes. Así que ahora podríamos mirar algunos de estos estudios
para ilustrar mejor esta posición. Existe cierta renuencia en muchos colegas en derivar a sus pacientes para hacer una angiografía de pulmón, por cierta aprensión hacia las complicaciones o la tolerancia que pueden tener sus pacientes en este tipo de estudios. Nosotros hemos efectuado una serie de más de 200 casos y con bajísima mortalidad y con una excelente tolerancia aún en pacientes muy comprometidos desde el punto de vista hemodinámico. La introducción del catéter puede hacerse por vía femoral o por vía braquial. En este caso el catéter se coloca por vía femoral en la aurícula derecha y atravesando el ventrículo derecho en la arteria pulmonar, y nosotros tenemos la posibilidad en nuestro equipo de hacer angiografías de pulmón registrándolas con placas de 35 por 35 que brindan una información panorámica en algunos aspectos superior a la brindada por el cine de 35 milímetros, que es el tradicional en este tipo de estudios. Como ustedes pueden ver claramente en esta panorámica del pulmón, el contraste se inyecta en el tronco de la arteria pulmonar y se inyectan en forma simultánea ambos pulmones. Se aprecia en la rama superior y media del pulmón derecho un enorme defecto de perfusión provocado por un coágulo que se ha asentado en tipo silla de montar comprometiendo estas dos ramas, y estos defectos lacunares en el lóbulo inferior que también corresponden a trombos alojados en esa posición. La falta de contraste en la periferia del pulmón, comparado con lo que pasa, por ejemplo, en el lóbulo superior, está marcando claramente un severo compromiso de la circulación en el lóbulo medio e inferior del pulmón derecho. Similar situación podemos apreciar en el pulmón izquierdo, donde múltiples trombos alojados en la rama del lóbulo inferior prácticamente limitan y hasta anulan la circulación en este segmento pulmonar. Este paciente, que tenía una embolia masiva en múltiples segmentos, también tenía compromiso en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. En definitiva, nosotros utilizamos como diagnóstico de certeza de embolia de pulmón a dos elementos: o la amputación de un vaso, como puede ser a este nivel o a este nivel, es decir, el material de contraste no puede atravesar más allá de la ubicación del trombo, o los defectos lacunares, como se ven acá, o como se ven en este sector, que es un defecto en que el material de contraste consigue atravesar la zona del trombo, pero en forma irregular. Esto permite no solamente el diagnóstico de certeza de la embolia de pulmón, sino un monitoreo hemodinámico de las presiones y así proveer la necesidad o no de apoyo inotrópico o de tratamiento fibrinolítico en el paciente que lo requiera por la seriedad o severidad del compromiso hemodinámico. También se puede efectuar la angiografía de pulmón en forma selectiva, como vamos a ver en otro caso. Y estos recursos los empleamos fundamentalmente cuando el paciente tiene una severa hipertensión pulmonar y nos obliga a limitar el volumen de material de contraste que uno puede inyectar. Nuevamente, un enorme trombo ubicado en la rama derecha de la arteria pulmonar, en la rama del lóbulo superior, y prácticamente hay una anulación de la circulación en el lóbulo medio y lóbulo inferior. Para concluir, la angiografía es un recurso indispensable para completar el diagnóstico en aquellos pacientes en los cuales no podemos llegar a un diagnóstico de certeza por algún otro mecanismo. Y es muy útil el monitoreo hemodinámico en los pacientes con severo compromiso de la función cardiopulmonar, porque más allá de la angiografía de pulmón, el paciente puede quedar con un catéter de Swan-Ganz y ser monitorizado en área de terapia intensiva. También hemos podido realizar, inclusive por gente que tiene menos experiencia en angiografía, se han podido efectuar a través del catéter de Swan-Ganz angiografía de pulmón, inflando el balón, seleccionando un territorio de todo el árbol pulmonar, aislándolo con el balón inflado e inyectando en forma distal 3-4 centímetros cúbicos de contraste que permiten delinear perfectamente el árbol pulmonar o el árbol de la arteria pulmonar en ese segmento. Eso permite hacer diagnóstico de embolia de pulmón o su exclusión y fundamentalmente ver si el paciente tiene alguna otra causa de hipertensión pulmonar, como puede ser, por ejemplo, aquellos pacientes con patología cardíaca previa, con presión capilar elevada. Entonces la hipertensión pulmonar debe ser otra causa. Una vez que nosotros hemos completado el diagnóstico de certeza del paciente, ya sea por la centellografía o
con la angiografía de pulmón, tenemos que encarar definitivamente el tratamiento.